gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Atención integral en salud. 1. Clase número 5. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron la atención integral al adulto mayor a partir de la epidemiología del envejecimiento, la valoración funcional del anciano como herramienta evaluativa dirigida a la identificación de su situación funcional, así como las características de los principales problemas de salud en el anciano. En la actividad orientadora de hoy se estudiarán los contenidos relacionados con la atención integral al paciente en etapa terminal y a su familia, a partir de las características de la enfermedad en etapa terminal, los síntomas más frecuentes en el enfermo y la importancia de los cuidados paliativos en esta etapa de la vida. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar las enfermedades en etapa terminal a partir de sus características, reconocer los síntomas y los signos más frecuentes en estos pacientes, así como aplicar acciones de cuidados paliativos en la atención a pacientes en etapa terminal, a la familia y al equipo de salud. El aumento de la incidencia y la prevalencia de las enfermedades neoplásicas, cardiovasculares y procesos degenerativos, unido al envejecimiento progresivo de la población, han provocado un aumento de los pacientes que, en virtud de la enfermedad que padecen, el objetivo de la curación queda muy lejano, cuando no inalcanzable, lo que conduce a la enfermedad en etapa terminal. Ello conlleva a que la medicina paliativa en la atención al sufrimiento de los pacientes y familiares en este periodo esté experimentando un espectacular auge. Ustedes se preguntarán, ¿cómo identificar una enfermedad en etapa terminal? Para ello, existen una serie de características, las cuales son: diagnóstico de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de respuesta al tratamiento específico, pronóstico de vida no mayor de 6 meses, numerosos síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes, así como gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. En este sentido, se puede definir la situación de enfermedad terminal como aquella en la que existe una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con síntomas múltiples, multifactoriales
intensos y cambiantes, que afectan la autonomía y calidad de vida del paciente, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y pronóstico de vida limitado a meses en un contexto de fragilidad progresiva. Por otra parte, enfermo terminal es aquel que padece un proceso agudo o crónico que le sumerge en una situación crítica y lo conduce a la muerte en un plazo menor de 6 meses. Este periodo se caracteriza por una situación humana muy difícil, con incapacidad para recuperar la salud y responder a la rehabilitación y terapéutica. La situación concreta de incurable no siempre está dada por la naturaleza de la enfermedad causal, sino por el tipo, grado y curso de las alteraciones concomitantes y por la actitud que el paciente adopta ante ellas, aunque puede también deberse a complicaciones inesperadas de la terapéutica. Ahora bien, existen 4 etapas en la evolución clínica del enfermo terminal, las cuales son: la etapa inicial de estabilidad, la etapa sintomática o de estado, la etapa de declive y la etapa final o de agonía. Pasaremos a continuación a explicar cada una de ellas. La etapa inicial de estabilidad es aquella en la que el paciente no presenta síntomas intensos ni alteración de su estado funcional. La etapa sintomática o de estado se caracteriza por la presencia de complicaciones generadoras de sufrimiento, con mayor o menor grado de alteración funcional que no afecta la realización de las actividades básicas de la vida diaria. En la etapa de declive, las complicaciones están presentes de una forma continua y se observa un deterioro funcional importante, que altera en mayor o menor grado la capacidad del sujeto para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Por último, en la etapa final o de agonía están presentes signos más o menos intensos del proceso de morir, con gran deterioro de la situación funcional, con complicaciones provocadoras de sufrimiento intenso y con un pronóstico de vida inferior a 5 días. Es importante tener en cuenta que la evolución de una etapa a otra puede ser de manera brusca o de forma más lenta, y no existen factores pronósticos de una supervivencia concreta, con un poder predictivo elevado una vez que se ha establecido la fase terminal. Por otra parte, la consideración de las distintas etapas permite entender que la enfermedad en fase terminal no está circunscrita a la última semana o a los últimos días de vida del enfermo. Entre las enfermedades que con más frecuencia evolucionan a la muerte están el cáncer, las enfermedades con dependencia funcional, entre las que se encuentran los comas vegetativos irreversibles, las demencias en estadio avanzado y la enfermedad cerebrovascular con dependencia terminal. Las enfermedades degenerativas neurológicas en fase avanzada, como la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Se encuentran además la enfermedad cardiorrespiratoria incapacitante e incurable, las hepatopatías crónicas avanzadas, el SIDA, el fallo multiorgánico, el anciano terminal y pacientes moribundos. Uno de los aspectos más importantes en la atención al enfermo en etapa terminal es el control adecuado de los síntomas. Cuando estos no se controlan,
disminuye la calidad de vida del paciente, sus interacciones con sus seres queridos y su capacidad para atender aspectos importantes al final de su vida. Entre los síntomas más frecuentes en esta etapa se encuentran astenia, anorexia, dolor, disnea, náuseas, depresión, estreñimiento y somnolencia. Estos síntomas se caracterizan por ser múltiples, intensos, multifactoriales y cambiantes. A continuación explicaremos brevemente cada una de ellas. Son múltiples ya que en un mismo paciente pueden presentarse varios síntomas, los que pueden aparecer en un periodo muy corto y desencadenarse a manera de cascada. Intensos, pues a medida que avanza la enfermedad aumenta la intensidad de los síntomas, requiriéndose un alto grado de efectividad para controlarlos. Multifactoriales, ya que los síntomas se relacionan con causas distintas. Por ejemplo, el vómito puede ser debido a múltiples causas, como la obstrucción intestinal, las metabólicas y las iatrogénicas, entre otras. Además, cambiantes, pues aparecen nuevos síntomas cuyo impacto predomina sobre los anteriores, o reaparecen aquellos que ya se habían controlado. Hemos hablado de cuidados paliativos, pero ¿qué se entiende por cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud lo define como un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable, que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas, tanto físicos como psicosociales y espirituales. Dentro de los objetivos de los cuidados paliativos se encuentran proporcionar alivio al dolor y a otros síntomas, defender la vida pero contemplar la muerte como un proceso natural, no intentar acelerar ni posponer el fallecimiento, incorporar los aspectos psicológicos y espirituales en la atención al paciente, proporcionar apoyo para ayudar a los pacientes a mantener hasta el fallecimiento dentro de sus limitaciones el mayor nivel de actividad, ofrecer ayuda a la familia a lo largo del proceso de la enfermedad y luego en el duelo. Para lograr lo anterior se debe trabajar en equipo y de esta manera resolver las necesidades del paciente y sus familiares, mejorar la calidad de vida e influir de manera positiva en el curso de la enfermedad. Los cuidados paliativos se deben aplicar de manera temprana en la evolución de la enfermedad, asociados a otros tratamientos como por ejemplo la quimioterapia y la radioterapia, dirigidos a prolongar la supervivencia. Abarcan también los estudios encaminados a comprender y a tratar de manera más adecuada las complicaciones que pueden afectar al paciente. Pasaremos ahora a estudiar los objetivos de la terapéutica paliativa. Ellos son el control de síntomas, la atención integral, tratar al enfermo y a la familia como unidad de atención, debe regir en las decisiones terapéuticas la promoción de autonomía y la dignidad del enfermo, y la concepción terapéutica activa, los cuales explicaremos a continuación. En el control de los síntomas debe crearse una atmósfera de respeto, bienestar, apoyo y comunicación adecuada con el enfermo y su familia, para lo cual
deben tenerse en cuenta una serie de principios como son: evaluar antes de tratar, explicar las causas de estos síntomas y las medidas terapéuticas que se aplicarán. La terapéutica a aplicar siempre será mixta, y la atención a los detalles para optimizar el grado de control de los síntomas y minimizar los efectos adversos de las medidas terapéuticas. Para profundizar en el estudio de estos principios, ustedes podrán revisar el capítulo 64, Atención al enfermo terminal, del libro de texto Atención Primaria, Conceptos, Organización y Práctica Clínica, que aparece en el CD de la asignatura. En relación a la atención integral, se deben tener en cuenta aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales vinculados con la situación de salud del enfermo y la familia. La familia constituye la unidad de tratamiento junto con el paciente en fase terminal. Es por ello que durante su estancia en la casa, la familia y dentro de esta el cuidador principal tiene un papel importante. Sin el apoyo de la familia sería imposible una correcta atención domiciliaria. Existen una serie de ventajas para la atención del paciente en fase terminal en el hogar, las que están relacionadas con el propio paciente, con la familia y con el sistema de salud. Pasaremos a enunciar cada una de ellas a continuación. Entre las ventajas relacionadas con el propio paciente están: permanece en su entorno con sus familiares, costumbres, recuerdos, rodeado de sus seres queridos, que siempre resulta agradable y aumenta el bienestar. Aporta elementos de confort, favoreciendo el autocuidado, la autonomía y la intimidad. Favorece el trato personalizado e individualizado. Facilita que el paciente pueda seguir marcando su propio ritmo de vida y tomando decisiones cotidianas. Se potencia la socialización y el mantenimiento de la capacidad funcional, y elimina los riesgos del hospital, como son las infecciones intrahospitalarias y la desconexión del medio familiar y social. Las ventajas para la familia son: oportunidad de cuidar al ser querido en un momento muy importante de su vida, mayor facilidad para comunicarse, más momentos de intimidad familiar, formación práctica y asesoramiento sobre los cuidados necesarios al estar apoyado por profesionales en su casa y de forma continuada durante el cuidado. Una apropiada y precisa valoración del entorno y situación social, ayudando al tratamiento adecuado del paciente. Se potencia el trabajo en equipo y multidisciplinario, donde se integran los aspectos biopsicosociales de la atención. Mientras que las ventajas para el sistema de salud son: mejor utilización de los recursos de salud, mejora la satisfacción de los pacientes y sus familiares, así como la racionalización de los costos. En relación con las decisiones terapéuticas, es importante tener en cuenta que en ella debe regir la autonomía y la dignidad del enfermo, lo cual se logra a través de su participación en los planes terapéuticos y, por último, la concepción terapéutica activa, lo que se logra incorporando una actitud rehabilitadora y dinámica en la atención al paciente y la familia. Pasaremos ahora al estudio de la etapa final de la enfermedad terminal, la que se caracteriza por un deterioro muy importante del estado general, indicador de una muerte inminente en unas horas o pocos días, que a menudo se acompaña de disminución del estado de conciencia y de las funciones superiores intelectivas, siendo una característica fundamental de esta situación
el gran impacto emocional que provoca en la familia y en el equipo terapéutico. Durante esta etapa pueden persistir total o parcialmente los síntomas previos o bien aparecer otros nuevos, entre los que se destacan el deterioro de la conciencia, que puede llegar al coma, la desorientación, la confusión y a veces agitación psicomotriz, trastornos respiratorios con respiración irregular y aparición de respiración estertorosa por cúmulo de secreciones, fiebre dada por la frecuencia de infecciones, dificultad extrema o incapacidad para la ingestión, ansiedad, depresión, miedo y retención urinaria que puede ser motivo de agitación. Las actuaciones que debe realizar el equipo de salud están dirigidas a informar a la familia y educarla acerca de los cuidados generales, brindar instrucciones concretas sobre los fármacos a administrar en dependencia de la situación clínica concreta del enfermo, adecuar el tratamiento farmacológico, prescindiendo de los fármacos que no tengan una utilidad inmediata y adecuando la vía de administración, atención específica a la familia para favorecer su adaptación a la situación e instruirla en relación con los signos de la muerte. Otro aspecto en la atención al paciente en etapa terminal es la atención al duelo. Se entiende como tal el estado de dolor, aflicción, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Se produce un trauma doloroso y se necesita de un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Existen 4 fases del proceso de duelo. Ellas son: experimentar pena y dolor, sentir miedo, ira y resentimiento, experimentar apatía, tristeza y desinterés, reaparición de la esperanza y reconducción de la vida. En estas fases pueden estar presentes manifestaciones en la esfera de los sentimientos, sensaciones físicas, pensamientos y conductas, las que deben profundizar en el artículo Asistencia al enfermo terminal en la atención primaria de salud, que se encuentra en el CIDIC de la asignatura. Es importante reconocer en la etapa del duelo algunos factores de riesgo que pueden afectar su elaboración por la familia. Estos se pueden clasificar en propios de la persona, relacionales, circunstanciales y sociales. Entre los factores propios de la persona se encuentran el carácter, la personalidad, pérdidas anteriores, patología emocional previa y la edad. Los relacionales comprenden el tipo de parentesco, las relaciones ambivalentes y la dependencia, entre otros. Por su parte, los circunstanciales tienen en cuenta la forma de morir, si es una evolución larga y penosa o si es inesperado, como ocurre en el caso de los suicidios y accidentes. Por último, entre los factores sociales se encuentran la inexistencia de una red de apoyo y el tipo de muerte negada culturalmente, como por ejemplo el suicidio o un estatus económico bajo. Como recordarán de asignaturas precedentes, en la etapa de duelo, la familia debe asumir una serie de tareas, entre las que se encuentran aceptar la realidad de la pérdida, sufrir pena y dolor emocional, ajuste al medio sin la persona desaparecida e iniciar otras relaciones. El duelo termina cuando las tareas han finalizado y la superación de este evento se da cuando la persona recupera el interés por la vida, experimenta satisfacción en la vida cotidiana y es capaz de pensar en el fallecido sin sentirse abrumado por el recuerdo, prestando atención a las vivencias positivas compartidas,
y dejándose llevar por un recuerdo sereno. Es necesario destacar que la medicina paliativa reúne elementos éticos que se basan, entre otros, en los aspectos siguientes: lo que debe hacerse, lo que es correcto en una situación, lo que está bien. Todos estos aspectos responden a las necesidades de los pacientes en la última etapa de su vida. Por eso, podemos afirmar que la medicina paliativa es una respuesta ética ante la situación terminal. Entre los aspectos éticos al final de la vida se encuentran la protección de la debilidad, el reconocimiento de la dignidad, la relación personal extendida a la familia y la veracidad en la atención al paciente. El primero de ellos se basa en la concepción de que el enfermo terminal requiere de una adecuada atención médica, procurando brindarle al enfermo y a su familia una atención médica de calidad. El reconocimiento de la dignidad considera que la dignidad de la persona no depende de su estado de salud, de su vigor físico o de sus circunstancias, sino de su condición personal de ser humano irrepetible. La relación personal se basa en el respeto a la autonomía del enfermo. Hay que dar al paciente la posibilidad real de participar en todas las decisiones que le afecten, conocer su parecer respecto a situaciones que se pueden presentar a lo largo de su evolución, en momentos en los que quizás ya no sea competente para decidir. Su participación en la toma de decisiones también le ayudará a sentirse respetado como persona. Otro aspecto ético se basa en la relación personal extendida a la familia, pues se busca ayudar no solo al enfermo, sino además a la familia, a la que se le dedica tiempo y donde se identifican familiares de riesgo, continuándose la relación con ella después del fallecimiento del paciente para facilitarles el duelo. Un aspecto esencial es la veracidad en la atención al paciente, pues la relación adecuada con el enfermo solo puede estar basada en una comunicación veraz. Hay que evitar en todo momento engañarlo, aunque la información al paciente es un proceso paulatino que lleva su tiempo y que se desarrolla en un determinado marco cultural. Es el enfermo quien tiene que marcar el ritmo de lo que desea saber. Por último, pasaremos a la atención del cuidador, entendido como tal a la persona que provee asistencia para la satisfacción de las necesidades diarias de otra persona, en este caso, el enfermo terminal. Esta persona desempeña un papel importante en la vida del paciente, que depende de alguien para que lo cuide. Este cumple una serie de funciones, entre las que se encuentran: es el informador clave de la situación del paciente, supervisa y en muchos casos provee los cuidados básicos del paciente y administra los tratamientos que prescribimos, organiza las actividades, busca soluciones y toma las decisiones más importantes en cuanto a cómo, quién y dónde se cuidará al familiar enfermo. Es importante tener en cuenta que la atención al paciente puede presentarse en una situación de sobrecarga del cuidador, que debe ser identificada por el equipo de salud, la que se expresa a través de síntomas físicos, psíquicos y sociofamiliares. Entre los síntomas físicos están las cefaleas y lumbalgias. Los síntomas psíquicos comprenden insomnio, ansiedad y depresión. Por último, los sociofamiliares, como aislamiento social, alteración de la convivencia familiar, pérdida de empleo y problemas económicos. El grado de sobrecarga depende de diferentes factores bien conocidos como son: tipos de síntomas del enfermo,
gravedad y duración de la enfermedad, apoyo de otros miembros de la familia, así como las características personales del cuidador, apoyo y ayuda que reciban de los recursos sociosanitarios. Por todo lo anterior, el cuidador debe ser por sí mismo objeto de atención por parte del equipo de salud, la cual se basa en 4 aspectos: información sobre la enfermedad que presenta su familiar, formación en los cuidados que debe aplicar, identificación de las necesidades del cuidador y apoyo al cuidador. A manera de resumen, podemos afirmar que la atención integral al paciente en etapa terminal y a su familia implica todo cuidado que se le prodiga al paciente, con el propósito de aliviar los síntomas producidos por la enfermedad. Esta atención podrá suministrarse en su domicilio o en una institución asistencial, para lo cual se requiere de un trabajo en equipo encabezado por el médico, quien actuará como responsable frente al paciente y a sus familiares, dentro del marco de los principios éticos que regulan el ejercicio profesional y de los que son específicos para el cuidado de este tipo de enfermos. A continuación le proponemos la siguiente tarea docente. En relación al paciente en etapa terminal, elabora un cuadro resumen que contenga la descripción, etiología y tratamiento de los síntomas siguientes: dolor, boca seca, disfagia, disnea, diaforesis, espasmo vesical, náuseas, vómitos y diarreas, para lo cual sugerimos que revise el artículo Asistencia al enfermo terminal en la atención primaria, que se encuentra en la bibliografía básica del CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el periodo de la enfermedad terminal se caracteriza por una situación humana muy difícil, con una incapacidad para recuperar la salud y responder a la rehabilitación y terapéutica. Los síntomas en el paciente en etapa terminal son multifactoriales, cambiantes y a menudo intensos. Su control es un aspecto importante en los cuidados paliativos. La calidad de vida y el bienestar de los pacientes en etapa terminal pueden ser mejorados considerablemente con la aplicación de los cuidados paliativos. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron los contenidos relacionados con la atención integral al paciente en etapa terminal y a su familia, a partir de las características de la enfermedad en etapa terminal, los síntomas más frecuentes en el enfermo y la importancia de los cuidados paliativos en esta etapa de la vida. En la próxima actividad orientadora se estudiará la atención integral al paciente con discapacidad a partir del enfoque social y médico, sus tipos, la calidad de vida del discapacitado y la prevención de las deficiencias, incapacidades y discapacidades.